aliento, esa alegría en nuestras vidas sea porque tenemos un maravilloso y un grandísimo propósito, el cual Dios nos entregó. Y vamos a repasar algunos versículos que estuvimos viendo para continuar con este tema, porque es muy importante que a través de estar afirmando nuestros pensamientos para poder permanecer en el poder de Dios por su palabra y en su palabra, podamos descubrir a través del conocimiento de la palabra, podamos seguir por lo que el Señor en su instrucción, por su palabra nos dice, y que a la vez podamos estar realizando en nuestras vidas personales la voluntad de Dios. Y esto es manifestar en nuestras vidas una vida sobrenatural, trayendo del ámbito espiritual maravillosamente lo que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia. Salmo 139, versículos 14 al 17, que nos dice: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Te fijas? Esta es la traducción de la Biblia del King James, de la Nueva Versión Internacional en inglés, de la traducción más original, en donde nos dice: te alabo porque soy una creación admirable. ¿Tú te has puesto a pensar, te has visto al espejo y le has dicho al Señor: wow, estoy sorprendida, estoy sorprendido, soy una creación admirable, Señor, lo que has creado en mí? Eso te lo digo porque por lo general cuando nosotros volteamos a ver a nuestros seres queridos, sobre todo a nuestros hijos, es que nosotros podemos decir: wow, es una creación admirable lo que Dios me ha regalado, lo que podemos ver en nuestros hijos, en nuestro esposo o en tu esposa, pero realmente tienes que verte como lo que eres, una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Otras traducciones hablan de que tus ojos vieron mi embrión, pero te fijas cómo se marca esa gran diferencia en el que tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Cada célula, cada minuto y cada segundo de tu vida, los ojos del Señor no han dejado de estar sobre nosotros. Dice: todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos del Señor para ti, para mí? Pues la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Esos son los pensamientos preciosos y maravillosos que el Señor tiene para nosotros. Lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo es que el Señor ha decidido bendecirnos, cómo es que en Salmos, en Proverbios, y cómo podemos apreciar que a través de la obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, es que tú y yo podemos estar siendo impactados por la palabra y maravillados por lo que el Señor ha escrito de nuestras vidas. Fíjate que el día de hoy te voy a platicar un poquito como un testimonio que estuve en la mañana en una reunión con un grupo de personas, con un grupo de amistades de trabajo, y y la gente está muy preocupada por el tema del COVID, por lo que está sucediendo al día de hoy, por la enfermedad, por las malas noticias, y sobre todo porque
tenían un poquito de incertidumbre respecto a lo que va a suceder o lo que estará sucediendo en sus vidas, como que qué vendrá. Y ellos mencionaban, no, pues hay que confiar en Dios, hay que confiar en Dios y vamos a pedirle a Dios y hay que orar a Dios. Pero yo les compartí 139, el Señor lo puso en mi corazón para compartírselos porque había mucha incertidumbre y entonces yo les dije qué importante es porque ellos son gente cristiana, hermosas amistades, pero yo quise compartirles esto que el Señor nos ha estado revelando porque es muy importante afirmar nuestro corazón por la palabra de Cristo y saber que el Señor tiene un gran propósito para nuestras vidas. Pero lo más importante es saber qué es lo que ha dicho el Señor de nosotros, qué es lo que piensa de nosotros, qué es lo que tiene preparado para ti, para mí. Y son puras cosas buenas. ¿Acaso en la palabra encontraremos eh, que si Dios nos ha decidido bendecirnos, entonces habrá escrito cosas malas para que sucedan en nuestras vidas? Nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús cuando enfrentamos la adversidad, cuando enfrentamos situaciones difíciles, pero tenemos que conocerlo porque la ignorancia nos excluye de la bendición y esto es lo que está sucediendo al día de hoy en la vida de cada uno de los creyentes que están viviendo enfermedad. Recuerda que la palabra dice que Jesucristo anduvo sanando eh, a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, la palabra de Dios habla muy claro que la enfermedad es una opresión del diablo y nosotros estamos habilitados y capacitados por el Espíritu Santo que mora en nosotros para vencer a través del conocimiento de la palabra de Dios, por la fe en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, definitivamente que todo esto es un proceso. Dios nos creó con un propósito, pero es importante saber que hay pasos y que hay etapas en las que tú y yo debemos estar madurando y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de saber que muchas veces las personas se sienten como si fueran un pez que está fuera del agua, que no se sienten en su ambiente, que no saben en dónde están parados y que seguramente estarán preguntando en su corazón, se estarán preguntando en su corazón si realmente Dios tiene un propósito para sus vidas. Esto es muy importante que, que fíjate, aún siendo personas que ya han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hay incertidumbre en su corazón y no tienen la certeza de quiénes son en Cristo. Sin embargo, una vez que nosotros venimos al Señor Jesucristo y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador y le pedimos que gobierne en nuestras vidas y sea Señor de ellas, tenemos que saber que hay etapas y que hay pasos para que nosotros podamos estar avanzando en el poder apropiarnos de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió. Pero, ¿qué tiene que suceder en nuestras vidas? Pues debemos de empezar a tener intimidad con el Señor a través del conocimiento de su palabra. No es suficiente el hecho de que solamente tú seas una persona que solamente se está conectando en una reunión, que está teniendo una, dos o tres veces por semana el estar en un estudio bíblico y el estar conociendo y estudiando de la palabra del Señor. Es muy importante que a partir de que tú y yo hemos decidido seguirle y servirle y reconocerle como nuestro Señor para que Él sea el todo en nuestras vidas y que sea el que gobierne en ellas y a través de ellas poder ser bendecidos en nuestras vidas.
es importante que nosotros estemos teniendo una relación constante y una comunicación constante con la palabra del Señor, para que de esta manera, en el conocimiento de quiénes somos en Él y lo que Él ya nos concedió y quién Él es Él en nosotros, podamos disfrutar de esa bendición y que empecemos a avanzar, a crecer, a madurar y sobre todo lo más importante, a poder tener ese discernimiento, esa revelación y esa sabiduría por la palabra, por lo que el Señor nos habla, porque Él tiene un propósito para nuestras vidas personal. Y es de la única manera en que tú vas a poderlo encontrar, el viéndote cara a cara con la palabra, vas a poder entender cuál es el propósito de tu vida. Y una vez que tú y yo, sea cual sea tu carácter, tu forma de ser, tu actitud, si eras una persona introvertida o si eres una persona o eras una persona demasiado extrovertida o si eres una persona que tiene mejor muchos estudios académicamente hablando o si eres una persona que no tiene muchos estudios, eso no es el punto de partida en el propósito de Dios. No se necesita más que la sabiduría de la palabra de Dios, la revelación, la renovación y la transformación de nuestros pensamientos por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, para que nosotros podamos así entonces identificarnos con el propósito y con el llamado que tenemos en el Señor. Fíjate que no sé si tú has escuchado el testimonio de algunas personas que han sido médicos, que han sido ingenieros, que han sido personas que han desarrollado una carrera y que la hicieron pues porque no sabían qué hacer o porque mamá o papá les dijo que debían de hacer eso, pero nunca fueron plenos en sus vidas, porque nunca encontraron el propósito de su vida. Así es que el día de hoy lo que yo quiero animarte y quiero que tú puedas enfocar es que tú te vas a convertir en la persona que, que Dios escribió de ti, la vida y un propósito, lo vas a encontrar y lo vas a disfrutar solamente a través de una relación dinámica y personal con la palabra de Dios, con su Espíritu Santo, para poder recibir esa sabiduría y esa revelación. No todas las personas están llamadas a ser un predicador, una predicadora o a cantar alabanzas. Simple y sencillamente, si tú has sido llamado a ser un hombre de negocios, si tú has sido a llamar a una mujer de negocios, si tú has sido si tú has sido llamado a ser, perdón, un maestro de la palabra, y tú lo entiendes en tu corazón y empiezas a desarrollar lo que Dios ha planeado para tu vida y encuentras esa plena satisfacción, vas a hallar completa y total plenitud de bendición, vas a poder disfrutar todos los días de tu vida de la más grande y de la mejor manera, porque entonces estarás cumpliendo con el propósito que el Señor ha escrito para tu vida. Y entonces estarás siguiendo y estarás realizando la voluntad de Dios. Eso es lo mejor, eso es lo más importante. Entonces, vamos a la palabra. Te voy a invitar a que me acompañes a Gálatas capítulo 1, versículos del 13 al 15. Y esto es porque Dios no se está fijando en tu currículum. Eso es lo más importante y tú debes de tener la seguridad. Dice así, porque ya
habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que parecía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Te fijas? Siendo Pablo, el apóstol Pablo, una persona tan preparado, tan preparado y que era un hombre tan celoso para defender su tradición, su religión, su judaísmo, que era la tradición de sus padres. Pero dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjate, la palabra apartado significa reservado para un propósito específico. Entonces, Dios reservó a Pablo con un propósito desde el vientre de su madre y ya habían sido escritos sus días. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues bueno, que cuando el Señor, por su gracia, eh, había decidido que Pablo le sirviera para el propósito que el Señor ya había planeado, simple y sencillamente le llamó, lo levantó y él terminó sus días sirviendo al Señor, glorificando al Señor y manifestando el poder de Dios para poder impactar la vida de tantos y tantos creyentes. Entonces, nuestros talentos y nuestras capacidades pudieran ser un indicador de la voluntad de Dios, pero muchas personas no tienen a veces muchos talentos y a veces muchas habilidades que se puedan manifestar de tal manera que pudieran pensar, pues este no tiene ni propósito en la vida, ¿verdad? Porque no. Pero sin embargo, a todas las personas, a todo ser viviente que está en este planeta, Dios escribió sus días, pero no es suficiente solamente el saberlo y el saberlo tú y yo, porque muchas personas no están viviendo su propósito ni han alcanzado a entender qué es el llamado de Dios para sus vidas porque no han escuchado las buenas nuevas. Y no tan solo depende de escuchar las buenas nuevas, también existe otro punto importante, el que tú decidas realizar la voluntad de Dios en tu vida. Porque a lo mejor ya la descubriste, pero no te agrada porque estás luchando con tu carácter, estás luchando con tus actitudes, luchando contigo mismo para poder vencer a tu hombre natural, o como por ahí se dice, a la carne. Pero cuando encontramos el propósito de Dios y decidimos seguirle, entonces vamos a poder ir en contra de todo obstáculo, de toda barrera y de todo pensamiento, de toda doctrina equivocada y de toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, porque eso es algo que sucede en lo natural, pero en lo espiritual tú estás listo para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. No hay manera de disfrutar de la plenitud de Dios en esta vida más que encontrar el propósito, descubrirlo y no resistirlo. Porque entonces de otra manera, no todo lo que es bueno es de Dios. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor hay personas
que se desarrollan por sus talentos y sus habilidades de la mejor manera, son excelentes, pero tú te pudieras dar cuenta que esas personas no están plenos y están haciendo las cosas bien y son buenas personas y están disfrutando de lo que hacen, pero la gente no está siendo plena ni está teniendo esa alegría, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus vidas, porque no están cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Entonces tenemos también que saber que no todo lo que es bueno es de Dios, pero tenemos que saber qué es lo que le agradó a Dios, que nosotros hiciéramos, que nosotros tuviéramos el propósito de hacer en todos nuestros días aquí en la tierra, para entonces entender qué fue lo que el Señor escribió de cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre y que nos llamó por su gracia, porque no depende ahora a partir del sacrificio de Jesucristo, de haber muerto en la cruz, de esa obra perfecta, completa y terminada, y que resucitó venciendo a la muerte para nuestra justificación. Es muy importante que tú y yo podamos sentirnos libres, aceptos, altamente favorecidos en el amado, en Jesucristo, sabiendo que Dios no nos ve por nuestras obras naturales, porque de esa manera más agradaríamos al Señor, por lo que somos en la natural. Pero una vez que somos nacidos de nuevo, porque el Señor Jesucristo dijo que era necesario nacer de nuevo, es ahora que nosotros podemos disfrutar de la bendición de ser un espíritu con el espíritu de Cristo y entonces saber que podemos agradar a Dios en todas las cosas por lo que Cristo es en nosotros, por la fe en su palabra. Es así entonces que tenemos que conocer, entender y creer correctamente para no tener obstáculos, porque entonces cualquier persona podría decir que pues ya creí en el Señor y no es tan solo suficiente decir que creo, pero tenemos que conocerle y tenemos que creer, tenemos que tener la fe que es fruto del Espíritu Santo que ya mora en nosotros para entonces poder caminar en libertad. Y yo te aseguro que una vez que esto ha sucedido, no te vas a limitar de que si tienes el don de hablar, que si eras introvertido y media gruñona o medio gruñón, no vas a tener la capacidad ahora de poder compartir con todas las personas porque te limitas en lo natural. Sin embargo, una vez que hemos creído en el Señor y que somos una nueva especie, que somos nuevos en Cristo y que el mismo fruto del Espíritu, o sea, el mismo carácter de Jesús mora en nosotros por su Espíritu y por su palabra, solamente tenemos que aprender a soltar lo que ya está en nosotros. Pero para poder soltar lo que ya mora en nosotros es poder aprender a conocer quiénes somos en Cristo, qué es en nosotros y cuál es el valor, el poder que tenemos, que ya existe en ti y en mí. Y entonces los límites serán quitados, porque entonces quien hace la obra es Él en ti y a través de ti. Y todas las cosas que hagamos, diríamos que a veces te equivocarás y te volverás a equivocar a lo mejor una y otra vez y te irás perfeccionando y te irás corrigiendo porque el Espíritu de Dios está listo para servir, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y para que nosotros podamos servir al Señor en justicia, en verdad, en el conocimiento de la palabra, por su gracia, por su amor, y entonces vamos a poder ser efectivos en las cosas que hagamos, porque Él lo hace en nosotros
y a través de nosotros. Y es entonces que Dios se agrada en ti y en mí, por lo que Cristo es en nosotros, de tal manera que la voluntad de Dios se convierte en una voluntad es universal, en donde Dios no está limitado, ni limita su poder en las habilidades naturales. Dios en ti y en mí, y el poder de Cristo, del Espíritu de Cristo, se va a mover en nosotros dependiendo de qué tanto conocimiento tengamos de la palabra de Dios, de lo que Él nos ha concedido por gracia, y que ahora tú y yo podemos estar manifestando en nuestras vidas a través de meditar en su palabra, de conocerla y de declararla. Es muy importante declarar la palabra de Dios. Aunque te equivoques y tengas problemas, trae a tu mente, permítele a la palabra que sea la que predomine, la que domine tus pensamientos, e inmediatamente en ese proceso de madurez y de crecer en el propósito que Dios te ha dado, en ese paso a paso, estemos declarando su palabra, que es verdad y que es poder. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que naciere de nuevo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. No podemos ser ignorantes de la palabra, porque esto lo tenemos que compartir con las personas para poder descubrir y seguir el propósito de Dios, y para poder ver el reino de Dios manifestado en nuestras vidas. Es necesario nacer de nuevo, y el nacer de nuevo solamente tiene que ver con el reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es importante que tú puedas tomar la decisión personal de reconocerle, porque entonces serás un creyente nacido de nuevo y estarás viendo el reino de Dios. Ahora te invito a que me acompañes a Romanos 10, versículo 9, capítulo 10, versículo 9, que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién dice que tienes que reconocer al Señor Jesucristo? ¿Quién nos lo enseña? La misma palabra de Dios. Porque luego de repente hay personas que no entienden las cosas y que se meten en conflictos, o que te quieren decir, ¿y quién dice eso? ¿En dónde lo encuentras? Acuérdate que es muy importante poder encontrar la referencia de que la palabra nos enseña todas las cosas por el Espíritu de Dios. Es quien trae la revelación, la sabiduría a nuestras vidas. Y es entonces que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Es importante creerlo. Y entonces debemos declarar lo que hemos creído, porque es la única manera de podernos ejercitar en ese paso a paso, de caminar y avanzar en ese proceso de madurar y de afirmar tu corazón en la fe.
declarando la palabra de Dios, porque en el versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Entonces, tenemos un llamado poderoso del Señor. Tú tienes un propósito. Medita en la palabra. Descubre las maravillas y lo maravilloso que Dios ha hecho de ti, de todo lo que el Señor escribió de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas tiene un propósito y ese propósito debe de ser maravilloso y poderoso y debemos de disfrutarlo. Pero recuerda que para permanecer en ese estándar de madurez, de permanecer en el poder de Dios, de reconocerle, de glorificarle, de alabarle y de poder disfrutar de esa gracia y de esa paz que sean multiplicadas en nuestras vidas, va a ser solamente a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente lo vamos a encontrar no en los dichos del mundo, no en los dichos de la gente, sino que lo vamos a encontrar en la maravillosa y preciosa palabra de Dios. Así es que vamos a terminar con 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios es justo, Dios es fiel para guardar nuestro depósito. Y ese depósito es la confianza que tú has puesto en el Señor. Ese depósito es el que tú le has entregado tu vida, el que tú le has creído, el que tú has perseverado para entender, para buscar el propósito que Dios tiene para tu vida, para poderlo descubrir, para poderlo realizar y poder vivir la voluntad de Dios. Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará, de tal manera que Él envió a su Espíritu, al Espíritu de su Hijo, a morar a nuestros corazones, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Así es que persevera en la palabra del Señor, descubre, realiza la voluntad de Dios en tu vida, y cada día estarás viviendo la plenitud de Dios, no importando qué es lo que piensan los demás, ni los obstáculos que puedas ver en las personas, porque entonces, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y estaremos viviendo en esa libertad, en donde a través de vivir esa libertad, por descubrir y realizar el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas, nosotros mismos, por la actitud y el mismo carácter de Jesucristo que se manifiesta en nuestras vidas, vamos a poder impactar la vida de las personas para que ellos mismos sean libres. Amén. Muy bien, con esto terminamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra poderosa, y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos, profundamente amados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Gracias, Señor, porque nos has creado con un maravilloso propósito en nuestras vidas. Amén. 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 Amén, amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Pues bueno, nos vemos el día de mañana. Que pasen muy buenas